simple, es decir, la cantidad de gluten consumido en realidad depende de dos factores, de cuánto gluten hay en el producto y de cuánto producto uno consume o esa persona consume diariamente. Estos dos puntos que parecen ser tan simples han sido muy difíciles de determinar y hay una referencia de una encuesta en la cual en varios países europeos lo que se logró determinar es el consumo de productos libres de gluten promedio, y si bien hay algunas diferencias, uno podría decir que en general están entre 200 y 300 gramos día de productos libres de gluten, y podemos asumir que nosotros tenemos una situación similar. Ahora bien, esto está tomado de una presentación con autorización, de una presentación del doctor Cattasi, y estamos en esta curva, y esta vuelve a ser una curva teórica, en la cual esta curva nos permite relacionar justamente esos dos parámetros: cuál es la cantidad de gluten que tiene el producto, ¿sí?, su concentración en gluten, y cuánto es lo que se consume diariamente. Entonces, es obvio que si tenemos un producto que tiene una alta cantidad, una alta concentración de gluten, deberíamos comer menos para estar dentro del área segura. ¿Sí? Si nos pasamos, es muy probable que esa persona desarrolle alteración histológica. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que lo que se observó, o sea, la alteración histológica, presentaba una altísima variabilidad entre individuos. Entonces, hay un criterio de decir, bueno, como hay una enorme variabilidad y es probable que haya individuos altamente sensibles, o al menos mucho más sensibles que el promedio, se toma un margen de seguridad, con lo cual uno podría decir, bueno, debemos reducir ese nivel para estar en un margen más seguro. Entonces, transformado eso de nuevo en la curva, uno diría, bueno, esta es la curva teórica, ¿sí?, basada en los 50 miligramos gluten día. Esta es un área de margen de seguridad, y estaríamos en un área segura siguiendo este esquema de concentración de gluten por producto y cantidad de gluten, cantidad de producto consumido día. Esto es una curva teórica, pero podría ser fácilmente trasladable a la práctica. Ahora bien, la cuestión es que tenemos que hacer la determinación. Entonces, como dijimos, tenemos el producto al que no sabemos nada de cuál fue su historia de procesamiento, y esta historia de procesamiento es crítica desde el punto de vista analítico, porque en general la manufactura industrial genera cambios de presión, cambios de pH, digestiones, todos procesos que afectan las proteínas, que son en definitiva las que nosotros tenemos que evaluar analíticamente, lo cual este es un signo de interrogación que lo desconocemos completamente. Como mencioné, hay que hacer una extracción, es decir, tenemos que recuperar las proteínas del alimento para poder medirlas, pero el problema es que esta extracción es de muy baja eficiencia. Ese es un serio problema. Finalmente, sobre lo que tenemos en nuestra muestra, tenemos que aplicar un método, y ese método va a tener un límite de detección. Y por razones de desconocer la cantidad mínima inductora de daño, el límite de detección en los últimos años se lo asoció con la definición de apto o no apto, cuando en realidad la definición de aptitud depende del límite tolerado. Estas dos cosas han ido juntas y en realidad son dos enfoques totalmente diferentes. Entonces, como dije, tenemos el producto, tenemos que hacer una extracción en etanol, eso nos da un soluble, y es el soluble el que vamos a analizar, recordando que esta parte no la podemos ver, y es gran parte de lo que de la proteína de trigo queda en este residuo. Además obviamente del trabajo que hemos hecho en nuestro laboratorio, hay otros grupos que han desarrollado distintos métodos, y quiero destacar este en particular, que es el método del doctor Méndez de Madrid. Es el método conocido como método R5, y se hizo un estudio de evaluación multicéntrica, en el cual nuestro laboratorio también participó, y a consecuencia de esta evaluación multicéntrica se recomendó este método como método tipo 1 a la comisión del Códex, y eso está en consideración actualmente. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que, como dije, a partir de una extracción
sabemos y somos conscientes de que gran parte de la proteína queda en el residuo que no miramos habitualmente con las estrategias convencionales. Entonces la pregunta es, ¿se puede medir esta fracción? ¿Esto nos daría más seguridad? Y bueno, el mismo grupo español del doctor Méndez publicó hace 2 años una propuesta de trabajar con agentes que son que potencian la extracción, fundamentalmente agentes reductores y desnaturalizantes, y con eso se logra aumentar la recuperación de proteínas de la muestra en análisis. El problema de esto es que nosotros hemos realizado un trabajo bastante extenso para ver cuánto influyen el agregado de estos agentes a la extracción, y lo que hemos observado es una severa interferencia analítica y debe ser tenida muy en cuenta, y eso fue publicado recientemente. Existen otros métodos de medida. Obviamente el método más utilizado es la técnica de ELISA, y en particular el método que mencioné recién, el método del R5, es el más popular desde el punto de vista comercial, es el más extendido. Pero hay otras técnicas complementarias para medir, y en muchos casos se usan sobre todo cuando hay algunas dudas, sobre todo con cierto tipo de productos. Y estas técnicas son el inmunoblotting para medir proteínas, ¿no? Inmunoblotting, MALDI-TOF e inmunocromatografía, y en algunos casos también se puede llegar a evaluar presencia de DNA del cereal por PCR. Ahora bien, para concluir, en cualquier caso, lo que nosotros tenemos que tener presente, y toda la gente que se dedica a este tipo de análisis y de certificación, es que obviamente se requiere usar un buen método, es decir, un método de reconocimiento específico y de alta capacidad de detección. Pero más allá de eso se requiere mucha formación, porque este es un sistema muy particular de análisis, ¿sí? No es lo mismo que un único analito homogéneo y soluble. Esta es una situación tremendamente complicada. Entonces, el análisis debe hacerlo gente con mucha capacitación analítica en este campo en particular. La otra cuestión que es un mensaje que es muy importante, es que si tomamos el dato de 50 miligramos gluten día como la cantidad de gluten que induce alteración histológica, y nos deberíamos ubicar por debajo de eso, como lo mencionó Andrea, los métodos que tenemos actualmente cumplen con ese requisito. Si los métodos aplicados correctamente nos permitirían confiar en forma absoluta sobre el producto que está certificado. El problema es que necesitamos dar más seguridad. Para dar más seguridad es que hay muchos grupos, entre ellos el nuestro, que está trabajando para generar nuevos métodos. Pero el problema fundamental de la dieta es que los productos que están certificados, es decir, que han sido analizados, en general, o por lo menos tenemos una tasa de error enormemente baja en Argentina, en general no tienen problemas. El problema está en la falla que existe en el sistema de control, y uno de los problemas que hoy por hoy el control sigue dependiendo de la buena intención de las asociaciones celíacas. El Estado, a pesar de todo lo que se lo presiona, en realidad lo que hace es colectar la información que tienen las asociaciones pacientes. Entonces, el principal problema que tenemos no es metodológico. Los métodos funcionan muy adecuadamente. El problema es que no hemos logrado estructurar desde el Estado un sistema de control adecuado. Y